Primero que todo quiero agradecerles su presencia. Voy a hablarles acerca de esta infección que probablemente ustedes con el discurrir de la conferencia van a darse cuenta que es una de las grandes olvidadas en el campo de la perinatología, y espero que al final de la conferencia pues logremos una serie de objetivos que se los voy a plantear aquí. Yo quisiera que al final de esta conferencia ustedes puedan reconocer y diagnosticar la infección materna por el citomegalovirus, que es el primer paso para poder reconocer también la infección fetal. Sepan en qué condiciones deben solicitar unas pruebas adicionales y también cuáles son y en qué momento deben solicitarlas. Y la siguiente. Y por último también que aprendan a reconocer las opciones terapéuticas que se tienen al momento de enfrentarse a la infección por el citomegalovirus. Como les decía, esto o de pronto yo era muy vago o de pronto en la universidad a uno no le enseñaban mucho acerca del citomegalovirus. Yo soy, como les dijo el doctor Fernando, médico ginecobstetra, y a mí realmente en el pregrado nunca me hablaron del citomegalovirus, y en el posgrado me dieron una clase que fue medio charra realmente, no fue mucho lo que me enseñaron. Sin embargo, cuando yo empecé a estudiar acerca de este tema, aprendí, por ejemplo, que el citomegalovirus es la infección intrauterina más frecuente, incluso por encima de la toxoplasmosis, que además es la principal causa de déficit neurosensorial y de sordera. Y cuando hablamos de este tipo de secuelas, estamos hablando de cosas realmente importantes, porque esto se dice rápido, pero una familia que se enfrenta a un niño con este tipo de secuelas realmente puede verse muy afectada. También la seropositividad es muy alta. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las personas cuentan con defensas para el citomegalovirus. Y la transmisión fetal es mucho más frecuente también en la primoinfección. Ahorita vamos a ver que el citomegalovirus se transmite en dos escenarios clínicos. Uno se llama la primoinfección, otro se llama la infección secundaria, y dependiendo de esto pues vamos a ver cuáles son los riesgos. Es una infección que está presente en todo el mundo, como la mayoría de los procesos infecciosos, y la adquisición se hace a través del contacto directo con secreciones. Esto se adquiere como cuando se adquiere cualquier gripa normalita, y de hecho la sintomatología es muy similar a lo que se da en cualquier gripa. Debemos hacer una búsqueda activa en un grupo de pacientes de riesgo, de los cuales les voy a hablar en un momento. Y finalmente, como les mencionaba, hay un alto riesgo de daño, pero las opciones terapéuticas desafortunadamente no son muchas. El virus del citomegalovirus pertenece a la familia de los herpes virus y tiene varias cepas. Es un virus DNA grande y como la mayoría de los virus del tipo herpes, tienen esa condición de que uno de los virus herpes no se cura. Si alguno de ustedes ha tenido herpes labial, por ejemplo, sabe que a uno le da, se le quita, vuelve y le aparece, vuelve y se le quita, porque estos virus del herpes tienen esa condición o esa capacidad de ocultarse en el ganglio nervioso, y ante episodios de bajas de inmunidad, episodios de estrés, puede volver a aparecer, y eso es lo que se conoce como la reactivación. Hablemos un poquito de la parte epidemiológica. Les mencionaba que la infección por el citomegalovirus es la más frecuente de todas las infecciones que usted se puede encontrar en la parte perinatal. Y como la mayoría de las infecciones afecta principalmente a los estratos socioeconómicos bajos. La seroprevalencia en los estratos socioeconómicos bajos puede ser alrededor del 80-100%. O sea, casi todas las personas, sobre todo mayores de 30 años, ya han adquirido inmunidad contra la infección. En los estratos un poco más elevados podemos encontrar que la seroprevalencia del 40-50%. Si es el estrato del doctor Salas, debe ser como el 10% más o menos. Es más frecuente en las pacientes de raza no blanca, y hay un grupo de pacientes, y aquí el primer mensaje claro: pacientes que estén en estrecho contacto con niños son un target muy específico que ustedes deberían buscar. En Estados Unidos, y pues me valgo de datos de Estados Unidos porque en nuestro medio difícilmente podemos recolectarlos, se dan más o menos 40,000 casos de infecciones por citomegalovirus al año. Y si vemos ese número,
termina siendo más frecuente que otras enfermedades a las que les prestamos más atención y son más mediáticas, como lo es el síndrome de Down. Entonces ustedes ven que nosotros hacemos el tamizaje genético y miramos la sonolucencia, y el doctor Unigarro toma unas ecografías divinas haciendo la sonolucencia, y todo eso es muy válido, pero tengan en cuenta que hay cosas que pueden ser más prevalentes y a las que no le prestamos tanta atención. En Estados Unidos hay 400 niños que se mueren de infección por citomegalovirus. Y aunque suene un poquito crudo, pues el niño que se murió, y ya, por lo menos para el sistema de salud. El problema está en 8.000 niños que quedan con disabilidades, porque el costo, tanto social como económico de eso, es muy, muy elevado. Más o menos para el sistema de salud de Estados Unidos, cada niño de estos enfermos le cuesta alrededor de $300.000 al año su manejo. Y cuando esto lo multiplicamos por los 8.000 niños que quedan con disabilidades, pues ya hablamos de cifras que son en billones de dólares. Este es el número que yo quisiera que ustedes se lleven a la mente. La prevalencia del citomegalovirus es alrededor del 0.7%. Y eso en números exactos quiere decir que de cada 150 a 250 partos, uno de esos niños va a nacer con la infección por el citomegalovirus. En la clínica donde yo trabajo se atienden más o menos 200, 250 partos mensuales, y deberíamos estar reconociendo al menos un caso de citomegalovirus al mes, y no es así. Ahorita vamos a tratar de discutir por qué es que no los estamos descubriendo. Y si ustedes se hacen el cuestionamiento en sus clínicas, ¿cuántos partos tienen?, van a darse cuenta más o menos cuánto deberían estar diagnosticando un citomegalovirus, y estoy seguro que muy pocas veces, si es que alguna vez lo han hecho. La seroconversión se da más o menos en el 1 a 4% de las embarazadas. Seroconversión se refiere a aquella paciente que nunca había tenido contacto con la infección y que durante el embarazo la adquiere. Entonces ustedes se pueden preguntar, si la infección por el citomegalovirus ya dijimos que es la más frecuente de todas las infecciones, ¿por qué no se hace un screening como se hace, por ejemplo, con el toxoplasma? Y es una pregunta absolutamente válida, y la respuesta, si ustedes me preguntan, doctor, entonces hay que hacerle screening a todas las pacientes para citomegalovirus, la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque las pruebas de laboratorio para llegar al diagnóstico de infección materna y de infección fetal todavía no tienen una estandarización suficiente, porque además de eso no hay una vacuna que sea efectiva, y además porque las opciones terapéuticas todavía no han dado unos resultados definitivos. Entonces, esto no nos cumple los requerimientos para poder hacer unas pruebas, o que esta prueba realmente sea válida como una prueba de tamizaje. Pero si no voy a tamizarlo, entonces sí tengo que reconocer a quién debo solicitarle las pruebas para el estudio de citomegalovirus. Entonces, hay unos grupos muy, muy específicos, y estos están recomendados en la búsqueda de la infección por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Canadá, que ha publicado unas guías, y es quizá una de las sociedades científicas más activas alrededor del manejo y el estudio del citomegalovirus. Entonces, tengan en cuenta esto. Pacientes que tengan cuadros similares a la influenza durante el embarazo, debería uno hacer un estudio de búsqueda del citomegalovirus. Pacientes con hallazgos ecográficos sugestivos de la infección, y aquí afortunadamente hoy día se cuenta con muy buenos ecografistas que están alerta a la búsqueda de esos signos. Las pacientes que estén en estrecho contacto con niños, y para usted saber eso no tiene que desgastarse mucho. Usted simplemente en la historia clínica, durante la anamnesis, le pregunta a su paciente: señor, ¿usted con quién vive? ¿Tiene hijos? Sí, yo tengo 2 niños en la casa. Ah, bueno, si tiene niños en la casa, esa paciente tiene una posibilidad importante de adquirir el citomegalovirus, porque casi siempre los niños en edad preescolar son los que terminan llevando el citomegalovirus a la casa. Y finalmente, las personas que trabajamos en salud somos las que también estamos expuestas, y deberíamos también, en estos casos, hacerse una búsqueda activa del citomegalovirus. Les hablaba entonces que la infección se puede dar en 2 escenarios clínicos. Sabemos ya en quién buscarla. Entonces empecemos a adentrarnos en la infección materna. La infección materna se puede dar como la infección primaria, y es aquella infección que ocurre en una mujer que previamente no ha estado expuesta al citomegalovirus. Y hay otro escenario que se llama la infección secundaria, que es una paciente que tiene o una reactivación
como les mencionaba, por las características de los virus herpes, o una reinfección, porque como también les mencioné hace un rato, hay varias cepas del citomegalovirus, y uno puede tener inmunidad para una cepa, pero puede adquirir en otro momento de su vida otra. Esto es una cosa que está cambiando, el conocimiento de esto es dinámico. Hasta hoy podemos decir que la infección primaria es la que más afecta a los fetos. 30-40% de las mujeres que adquieren una infección primaria terminan llevando esa infección hasta su feto. Y en la infección secundaria ese porcentaje es mucho menor, pero estudios recientes están prestándole cada vez más atención a la infección secundaria porque parece que realmente no es tan inocua ni el porcentaje es tan bajo como el 1% de infección fetal, pero es algo que todavía estamos como en proceso de lograr conocer con mayor profundidad. Sigamos, Fer. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico de una infección primaria por citomegalovirus? El diagnóstico, la manera más sencilla de hacerlo es con una persona, con una mujer que previamente tenía una inmunidad negativa, o sea, era IgG negativa, y que durante el embarazo se positiviza. Presenta una prueba de IgG positiva cuando ya teníamos un estudio previo de IgG negativa. Lo que pasa es que para llegar a estos diagnósticos de IgG negativa que se positiviza, lo deberíamos hacer casi siempre a través de pruebas de screening. Y ya dijimos que esto no es una prueba de screening dentro de nuestros cuidados prenatales. Entonces, la otra opción que tenemos es buscar otro tipo de herramientas como la IgM, en la cual yo voy a poderme hacer una idea de la temporalidad de la infección. Sin embargo, una IgM presente no me habla necesariamente de que haya una infección reciente y me debo valer de otra prueba que se llama el test de avidez. Y esto lo vamos a entender un poco más claro en el siguiente gráfico. Pasemos a la siguiente, por favor, Fer. Muy bien. Entonces, aquí les voy a mostrar el esquema de diagnóstico del citomegalovirus. Si ustedes están medio dormiditos, es el momento para que se despierten, porque esto aquí es la mitad de lo que a ustedes les vale la pena de que hayan venido. Tenemos la paciente con la sospecha clínica, la paciente de alto riesgo, que ya sabemos cuál es. Paciente que viva con niños, paciente que haya tenido cuadro similar a la influenza, paciente que tenga hallazgos ecográficos o personal de salud. Esa paciente, búsquele el citomegalovirus y pídale una IgG. Lo primero que usted debe hacer es pedir una IgG. Y si esa IgG le sale negativa, eso quiere decir que esa paciente nunca ha estado en contacto con el virus. Recordemos que cuando yo adquiero una infección, mis anticuerpos, las inmunoglobulinas, hay unas IgG, hay otras M, hay otras C, hay otras A, pero la IgG me dice que yo en algún momento tuve contacto con una infección. No me habla de la temporalidad, simplemente me dice, mire, usted señor, usted señora, tuvo contacto con ese patógeno en algún momento de su vida. Para este caso específico del citomegalovirus, si yo tengo una IgG negativa, quiere decir que esa paciente nunca ha estado en contacto con el virus. Y mucha gente puede decir, listo, no, si nunca ha estado en contacto con el virus, tranquila señora, para su casa. Ojo, esa es la paciente que se les puede infectar y esa es la paciente a la que más cuidado tienen que tenerle. ¿Y cómo? Hay que hacerle un seguimiento, idealmente trimestral, de esas inmunoglobulinas para usted percatarse si en algún momento tuvo una conversión o para usted validar que efectivamente esa paciente siga siendo negativa al término de su embarazo. Eso por un lado. Pero por el contrario, si yo tengo una IgG positiva, esa IgG me está diciendo, esta paciente en algún momento de su vida tuvo una infección por citomegalovirus. Y mi siguiente paso es tratar de descubrir la temporalidad de esa infección. Y aquí me valgo de otra herramienta que es la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M usualmente, no necesariamente, pero usualmente está presente durante los periodos de activación de la enfermedad, o sea, periodos recientes de la infección. Por lo tanto, si yo tengo una IgM negativa con una IgG positiva, dale Fer, eso me está hablando de que esa paciente tiene una infección antigua. Si yo tengo una IgG positiva, me está diciendo, en algún momento de su vida esa paciente tuvo la infección. Pero si esa la correlaciono con una IgM negativa, significa que no es un proceso reciente. A esa paciente sí le podemos decir con un importante grado de tranquilidad, a su bebé no le debería pasar nada. Pero si yo tengo por el otro lado una paciente que tiene una IgG positiva y que además tiene una IgM positiva,
eso me sugiere que la infección sí pudo haberse dado de manera reciente. Y aquí debo valerme de otra herramienta que se llama el test de avidez para la IgG. Y ese test de avidez habla como de la madurez que va adquiriendo el sistema inmunológico para adherirse al antígeno del citomegalovirus. Y entre más ávido, entre más antiguo sea eso, esa avidez se va haciendo más alta. Entre más temprana haya sido la infección, esa avidez es más baja. Por lo tanto, si yo tengo una avidez alta, eso me está diciendo que esa infección es vieja, que ya esos anticuerpos tienen una muy alta afinidad por el antígeno y ya entonces no estamos en el escenario clínico de una infección reciente. Pero, por el contrario, si yo tengo una avidez baja, tengo ahí sí una importante posibilidad, sigamos Fernando por favor, de que haya una infección reciente. Y aquí es donde yo debo valerme de unas herramientas para saber si hay una infección fetal. Si ustedes siguen este esquema, y sobre todo si lo hacen de manera temprana durante el embarazo, en las primeras semanas, no van a tener mayores complicaciones a la hora de ustedes diagnosticar una paciente que pueda estar infectada por el citomegalovirus. Esto aquí es Nacho lee la infección por citomegalovirus materna. Ya sabemos en quién se debe buscar y ya sabemos a través de qué herramientas diagnósticas yo puedo buscar esta infección. Esto no son exámenes que sean pues del otro mundo, la mayoría de los laboratorios hoy en día tienen la capacidad de hacer este tipo de pruebas. No sé si aquí en Pasto tengan para las pruebas de avidez, pero si no, la mayoría de las veces hay laboratorios de referencia donde se envían estas muestras a Bogotá, y en Bogotá sí con mucha facilidad se pueden hacer este tipo de pruebas. Entonces sabemos en quién buscar y sabemos cómo buscar la infección materna. Sigamos Fernando por favor. Resumiendo entonces la tablita, la infección primaria se refiere o a la seroconversión de la IgG o a la presencia de una IgM positiva en presencia de un test de avidez bajo. Eso se resume, o eso resume lo que acabamos de ver en la tablita. Siguiente. Muy bien. Siguiendo entonces, llevándolos aquí de la manito en este proceso, primer paso, saber que es una infección muy frecuente. Segundo paso, saber que pacientes son tributarias de hacerle el estudio. Tercer paso, aprender cómo hacer el estudio. Y ya con todo esto, cuando yo tengo el diagnóstico de una paciente que ha adquirido la infección por el citomegalovirus, una infección primaria, mi paso a seguir es saber cómo está el bebé. A la señora por el citomegalovirus no le va a pasar nada, o sea, la mayoría de las veces los síntomas del citomegalovirus simplemente dan como una gripa, cefalea, malestar, pero es una cosa que es absolutamente autolimitada. Pero para el feto puede ser muy dañino. Y aquí entonces yo debo descartar o saber cuál es el estado de ese bebé frente a la infección. Y para eso tengo dos herramientas importantes. Uno, la ecografía, y dos, la amniocentesis. Con esas dos herramientas diagnósticas yo voy a procurar saber cómo está el estado inmunológico del bebé respecto al citomegalovirus. En la ecografía uno puede tener muchas manifestaciones y como ven en este gráfico, realmente el citomegalovirus ataca muchos órganos del feto y realmente puede ser lesivo. Después de las 4 a 8 semanas después de que la mamá adquirió la infección, el virus alcanza la placenta. Y entonces este virus genera una inflamación de la placenta, que es lo que conocemos como una placentitis. Y eso yo lo puedo ver en ecografía. Una placenta gorda, como hidrópica, como hinchada. Eso yo lo puedo ver en la ecografía. Y como la placenta, de ahí sale el cordón hacia el bebé, pues por vía hematógena, ese virus logra alcanzar la circulación fetal. Y uno de los primeros órganos que se va a afectar es el riñón. Y el riñón, al verse afectado por la inflamación que le va a causar el virus, me va a causar trastornos del líquido amniótico. Recordemos que el líquido amniótico es básicamente la orina del bebé. Si ese riñón tiene algún tipo de injuria, pues puede verse afectado y es más frecuente que se dé oligohidramnios, muchas veces temporal, pero ocasionalmente podemos ver también polihidramnios. Ese virus sigue circulando, va al vaso, va al hígado, me genera una hepatitis viral, a veces acompañada de una insuficiencia hepática, pero como les mencionaba, pues también ese virus es excretado por el bebé, es la orina del bebé. Y el bebé tiene un ciclo con su líquido amniótico y es que lo orina y lo deglute, lo orina y lo deglute. Y al deglutir,
ese líquido infectado por el citomegalovirus me va a generar también una inflamación a nivel gastrointestinal, que es lo que vemos como una enterocolitis viral, y en la ecografía tenemos la manifestación del intestino ecogénico. Y también cuando hablábamos de la insuficiencia hepática, yo puedo ver el feto hidrópico con una hepatosplenomegalia también en la parte ecográfica. Y eso en cuanto a lo que veo. Pero hay cosas que yo no veo, como la alteración o el daño que puede generar a nivel del oído, o a veces alteraciones a nivel del sistema nervioso central que pueden ser de diferente magnitud. Entonces, como ven ustedes, el citomegalovirus realmente es muy dañino, y además también hay una alteración importante con frecuencia en el crecimiento del bebé, y otra de las manifestaciones que yo puedo tener es la restricción del crecimiento intrauterino. Sigamos, Fer. Algunos grupos han, digamos que, clasificado las alteraciones que genera el citomegalovirus en alteraciones cerebrales severas, en otras leves, y ahorita cuando hablemos de la parte terapéutica, por favor tengan en mente este cuadrito, y otras que son extracerebrales, que es básicamente lo que les acabo de mencionar, pero por favor tengan esto en cuenta para el final del embarazo. Hay unas alteraciones severas, como ventriculomegalias por encima de 15 milímetros, microcefalia, daño a nivel de la corteza cerebral, con quistes porencefálicos, lisencefalia, y hay otras alteraciones a nivel del sistema nervioso central un poco menos severas y con las cuales uno puede obtener reversión y con también mejores resultados terapéuticos. Teniendo entonces en cuenta esto, sabiendo que el virus puede afectar el feto y lo puede afectar de una manera, digamos, grosera, yo debo tratar de buscar una herramienta diagnóstica que me sirva para saber cuál es el estado del bebé. Y el gol estándar para esto es el estudio de amniocentesis, en el cual yo voy a hacer una reacción en cadena de polimerasa buscando infección por citomegalovirus, buscando ADN viral. Esa prueba requiere unos requerimientos que deberían cumplirse si usted quiere realmente poder diagnosticarlo. Uno, si usted va a hacer una amniocentesis en busca de citomegalovirus, hágala después de las 21 semanas de embarazo. Y eso tiene una racionalidad importante. Y es que, como les mencioné, el líquido amniótico es orina del bebé. Y para que el riñón tenga la capacidad de excretar ese virus y que yo lo pueda detectar en el líquido amniótico, requiere cierta madurez de la función renal del bebé, y esa función renal logra adquirir esa madurez más o menos después de la semana 21. Y lo otro es que también yo debo hacer esa prueba entre 5 a 7 semanas después de que yo diagnostiqué la primoinfección materna. Si yo lo hago antes, es probable que el virus no haya alcanzado aún la circulación fetal, porque como les mostré en la gráfica anterior, el paso a la placenta tarda entre 4 y 8 semanas. Entonces, para hacer una amniocentesis, cumplan esas dos condiciones, después de la semana 21 y después de 5 a 7 semanas de la infección fetal. Aquí les doy un tip, y es que muchas veces las entidades de salud ponen trabas a la hora de solicitar este estudio, y entonces que lléneme el no pos, y sinceramente a la mayoría de los médicos nos da mucha mamera ponernos a llenar papeles de no pos cuando tenemos otras 20 pacientes haciendo fila. Entonces, la amniocentesis, la extracción del líquido como tal, es un estudio que es pos. Si ustedes tienen la posibilidad de alguien que haga la amniocentesis, yo voy a estar aquí viniendo con frecuencia y yo la puedo hacer, me pongo a sus completas órdenes a través del Centro Médico Nacer. El estudio del líquido, hay un laboratorio en Bogotá que patrocina el estudio de ese líquido sin ningún costo para la paciente ni para usted como médico. Entonces simplemente es que logremos extraer el líquido y ya, con eso el laboratorio en Bogotá se encarga de ese estudio de una manera gratuita. La otra forma que yo tenía de hacer el diagnóstico es mediante una cordocentesis, que consiste en meter una aguja y llegar hasta el cordón fetal y sacar sangre del bebé, pero técnicamente es más difícil, y además tengo que esperar hasta bien avanzado el embarazo para yo poder hacer el diagnóstico, porque tengo que tener ya actividad de inmunoglobulinas fetales propias, y eso es hasta el final del embarazo. La amniocentesis o el PCR para líquido amniótico es una prueba que además está dentro de los ideales, porque si ustedes ven, a nosotros todos nos gusta que sea súper sensible, súper específico y que tenga un valor predictivo positivo del pitis, y lo mismo con el valor predictivo negativo. Esta prueba
cumple con esos requerimientos. Entonces, si ustedes van a pedir en algún momento un estudio de PCR para citomegalovirus, tengan claro que es una prueba que les va a dar una rentabilidad diagnóstica muy eficiente. Les decía entonces hace un rato que si una mamá se embaraza durante la gestación, tiene más o menos un 40% de chance de que ese feto pueda verse afectado. Y también tiene una particularidad del citomegalovirus que también es similar a lo que sucede con el toxoplasma, y es que entre más temprano se adquiera la infección, hay un mayor chance de daño efectivo en el feto. Pero afortunadamente es menos probable que la infección llegue. Y también lo contrario, entre más tarde se adquiera la infección, es más probable que la infección efectivamente llegue hasta el feto. Pero afortunadamente el daño es menor. Son mucho más lesivas las infecciones tempranas, pero afortunadamente hay un menor chance de que lleguen. Y son mucho menos dañinas las infecciones tardías, pero es más probable que efectivamente alcancen al bebé. Y aquí la explicación de por qué los ginecólogos no hacemos este diagnóstico. Si usted le pregunta a algún neonatólogo, no sé si el esposo de la doctora Andreita estará por acá, los neonatólogos saben lo delicado que es el citomegalovirus, porque es que ellos sí ven la secuela, porque es que ellos ven el niño sordo, ven el niño que les convulsiona, ves el niño que les tienen el déficit neurológico, ellos se dan cuenta de eso. Nosotros como ginecólogos vemos un niño que nació sano, se lo entregamos a la mamá y nunca nos volvimos a enterar de él. Y resulta que si una paciente tuvo la infección temprana, tuvo una infección primaria, les mencioné que más o menos el 40% de chance de que ese feto pueda infectarse está ahí latente. De ese grupo de pacientes que tienen la infección, de ese grupo de fetos que tienen la infección, tan solo el 10% son sintomáticos cuando nacen, que son los que yo puedo ver, que son los bebecitos que nacen con el rash mucocutáneo y que tienen la hepatosplenomegalia y que tienen todas estas manifestaciones neonatales, pero esas son la minoría, es que eso es una rareza uno ver un feto en esas condiciones. Y además, a esos bebés en términos generales les va muy mal. Esos bebecitos casi todos terminan o en complicaciones severas o se terminan muriendo. Pero del otro lado, tengo el 90% de los bebés infectados que nacen asintomáticos. Y por eso es que yo como ginecólogo no me percato de eso. Yo estoy viendo un bebé nacer sano, no me doy cuenta de que tiene el citomegalovirus, y el 15% terminan teniendo complicaciones tardías. Y es el niño que queda sordo, y es el niño que queda con déficit neurológico, y ahí es donde realmente nosotros debemos tratar de impactar a buscar que esa tasa de complicaciones pues vaya disminuyendo. La infección congénita tiene múltiples manifestaciones, como les mencioné hace un rato, desde la restricción, microcefalia, hepatosplenomegalia, que no vale pues la pena que nos detengamos en ello. Aquí, no sé si logren escuchar, antes de que pasemos al tratamiento, a ver. No podemos arreglar su corazón, pero puedo decirle lo dañado que está. Oh, que la ciencia. ¿Lo escucharon? Así estábamos con el citomegalovirus. No podemos arreglar su corazón, pero podemos decirle lo dañado que está. No podemos decirle qué hacer con su bebecito, pero le podemos decir que sí está muy enfermo, señora, que va a quedar bobito, que va a quedar con su cerebro tocado. Hasta ahí estábamos, hasta hace algún tiempo. Pero afortunadamente han aparecido algunas opciones terapéuticas. Y vamos a terminar aquí esta parte de la charla hablando de cuáles son las opciones terapéuticas. Ya sabemos en quién buscar, sabemos cómo buscar, sabemos diagnosticar la infección fetal, y ahorita con eso entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a mirar cuáles son las herramientas diagnósticas. Y tenemos dos. Básicamente es la globulina hiperinmune, que es el Megalotec, o los antivirales, y el que con el que se está trabajando en mayor intensidad es el Valaciclovir. Antes se hacía tratamiento neonatal, ahorita están empezando a aparecer algunos estudios de tratamiento fetal. La vacuna, como les mencionaba, pues es una prioridad de salud pública, y recordemos que ante un virus tan dañino como este, dependiendo de las condiciones de la paciente, también puede ser posible ofrecer una terminación del embarazo. Este es el papá de los estudios en citomegalovirus, y para no desgastarnos mucho voy a hablarles de 3 estudios. Este fue el boom en el 2005,
que publicó el grupo del doctor Giovanni Nigro, y fue donde se empezó a dar como cierta claridad y cierta relevancia clínica a la globulina hiperinmune para el manejo de las pacientes con citomegalovirus. Este señor hizo este estudio en el cual, para resumírselo, buscó 180 mujeres diagnosticadas con infección por citomegalovirus. A ese grupo de pacientes les dijo: mire señora, podemos hacer una amniocentesis para saber cómo está su bebé. Y 79 dijeron: ah, bueno, listo doctor, perfecto, hagamos la amniocentesis. Por este lado estamos siguiendo el estudio. 55 mujeres mostraron un líquido positivo para citomegalovirus. Y a esos pacientes se les dijo: mire, hay un tratamiento experimental que se llama la globulina hiperinmune, lo podemos ofrecer para su bebé, pero es una cosa que es absolutamente experimental. 31 pacientes dijeron: bueno, listo, pues no habiendo más, está bien que lo hagamos. 14 dijeron: no, mire, muchas gracias, esto es así como medio experimental, no me interesa. Y 10 dijeron: no, mire, yo voy a hacer una terminación del embarazo. Tengan en cuenta esto: 31 por este lado, 14 que no recibieron la globulina. Como estos fetos ya sabíamos que estaban infectados, se utilizó un esquema que se llamó terapéutico, que consistía en aplicar 200 unidades por kilo de la globulina hiperinmune en una sola dosis. Por el otro lado, hubo 102 pacientes que dijeron: no, mire, muchas gracias, yo amniocentesis no me hago, no, eso a mí no me interesa, pero igual se les ofreció utilizar la globulina hiperinmune. 37 pacientes decidieron usarla y 65 decidieron no usarla. Y de esas 65, 47 tuvieron un bebé. Tengamos en cuenta, 31 con 14 y 37 con 47. ¿Cuáles fueron los resultados? En el grupo que fue de tratamiento, lo que les mencioné de 200 unidades por kilo en una sola dosis, de las 31 pacientes que recibieron la globulina, una tuvo un bebé infectado, el 3%. De los 14 pacientes, de las 14 mamás que decidieron no recibir la globulina, 7 tuvieron un bebé infectado. En términos porcentuales eso fue el 3 contra el 50%, números contundentes. Y también en el grupo de prevención, en el cual se utilizaron 100 unidades de la globulina hiperinmune mensualmente, 100 unidades por kilo cada mes hasta el parto. De los 37 que recibieron la globulina, tan solo el 16% se infectaron. De los 47 que no la recibieron, el 40% se infectaron. Este estudio tiene unos problemas técnicos desde la forma de haberlo realizado importantes. Primero, que no fue un estudio aleatorizado como nos gusta a nosotros, evidencia tipo 1A, y que sea el estudio doble ciego, aleatorizado, no sé qué, pero fue una primera prueba de que la globulina hiperinmune podía servir. Posteriormente, también quiero llamarles la atención que, si ustedes notaron cuando vimos la descripción del estudio, fue publicado en el New England Journal of Medicine. Esto no fue publicado en TV y Novelas, ni fue publicado en Cromos, una revista seria. Y lo mismo sucedió con este siguiente estudio, que fue publicado en el Journal de Enfermedades Infecciosas. El mismo grupo del doctor Nigro buscó un grupo de pacientes que tenían secuelas luego de una infección por citomegalovirus, 32. Y buscó 32 pacientes sanos que su mamá también había tenido la infección por citomegalovirus. Mamá con citomegalovirus, 32 bebecitos que tenían secuelas, 32 bebecitos sanos. Y dijo: venga, vamos a buscar si hay alguna diferencia entre este grupo de pacientes afectados y entre este grupo de pacientes que están sanos. La diferencia que le encontró fue el uso de la globulina hiperinmune. En el grupo de pacientes que estaban sanos, 27 habían recibido la globulina de esos 32. En el grupo de pacientes enfermos, tan solo 4 habían recibido la globulina hiperinmune. Nuevamente, un estudio no aleatorizado, un estudio que no cumplía las mayores características técnicas, pero que nuevamente decía: oiga, esto puede servir. Vamos, Fernando. Y en el 2014 salió el otro papá de esto. En vista de estos resultados tan alentadores con la globulina hiperinmune, dijeron: venga, vamos a tratar de constatar esos datos con un estudio aleatorizado, que esto sí es evidencia pues así poderosa, y plantearon el siguiente estudio. Fernando, pasemos por favor.
Para tratar de hacérselos corto, tenían un brazo donde tuvieron 61 pacientes, partimos de que todas tenían la infección por el citomegalovirus, 61 pacientes que recibieron globulina hiperinmune y 62 pacientes que recibieron placebo. Ahí sí estamos hablando de un estudio doble ciego, un estudio con placebo, un estudio aleatorizado. Y ese número de 61 pacientes por un lado y de 62 pacientes lo calcularon basándose en el estudio que les mencioné hace un momento del 2005. Vieron, si los resultados son tan buenos, pues necesitamos una muestra chiquita y con eso vamos a lograr demostrar que la globulina hiperinmune sirve. Lo que ellos lograron ver al final del estudio fue que en el grupo de pacientes que recibieron la globulina, 18 de 61 se infectaron. Eso es el 30%. De las pacientes que no recibieron la globulina, el 44% mostró la infección. Y aquí tenemos entonces, por un lado, con tratamiento 30%, por el otro lado 44%. Si recordamos los grupos, por aquí teníamos 3 contra 50 del estudio del 2005, ¿sí? ¿Lo tienen presente? Ok. Entonces, la conclusión que hicieron los autores es que en este estudio, que involucró 123 pacientes, el tratamiento con la globulina hiperinmune no modificó de manera significativa el curso de la infección primaria por citomegalovirus. O sea, la globulina hiperinmune no sirvió para nada. Eso si yo solamente leo el abstract del estudio, porque eso es lo que dice la conclusión. Cuando yo leo el estudio completo, ellos dicen al final de él, sin embargo, dado que el efecto fue menos de lo esperado, te repito, la muestra que ellos calcularon fue basada en los resultados tan espléndidos que tenía el estudio del 2005, el poder para detectar esa diferencia fue menor, tan solo el 33%. Recordemos que aquí no estamos hablando del 3% contra el 50%, sino del 30% contra el 44%. Probablemente si yo tuviera una muestra de 3 veces más pacientes, o sea, 180 pacientes por cada brazo, ese 14% de diferencia, que en este tamaño de muestra no fue significativo, con un grupo de pacientes más grande, probablemente iba a ser significativo. ¿Qué puede uno concluir de esto? Probablemente la globulina hiperinmune no sea tan buena como dicen los estudios de Nigro, y además pues no somos nosotros los que vamos a decir sí o sí no. Hay un estudio que va a salir en el 2018 randomizado con un número muy grande de pacientes donde van a decir si sirve o no sirve. Entonces probablemente lo que diga Nigro puede estar un poco sesgado, él trabaja con esto y puede que los números no sean tan buenos, pero si uno ve, aquí sí hay una diferencia entre un grupo y el otro, y desafortunadamente las consecuencias que esto causa son muy dañinas y las opciones terapéuticas son escasas. Entonces es una opción que debemos tener en cuenta. La presentación de la globulina hiperinmune viene en solución al 10%, en frascos de 10 y de 100 cc, que básicamente pues están disponibles. Y la otra opción terapéutica es el valaciclovir. El valaciclovir es un medicamento antiviral familiar de la ciclovir que todos hemos utilizado para los fuegos y para el herpes y no sé qué. Y hay un estudio relativamente reciente y están comandados por el grupo francés, principalmente por el doctor Yves Bill, que es uno de los grandes cacaos de la perinatología en el mundo. Y el tipo hizo un estudio en el cual tuvo resultados alentadores, pero hasta ahorita es el primerito. Él mostró que tenía un buen perfil de seguridad utilizar el valaciclovir, porque antes se pensaba que tenía efectos teratogénicos sobre los fetos y solamente se utilizaba en escenarios neonatales, pero él mostró que podía tener un buen escenario de seguridad, que además en el segundo trimestre el valaciclovir lograba pasar la barrera hematoplacentaria, y la dosis que utilizó 8 gramos al día. Las pastas de valaciclovir vienen de 500 miligramos y usted necesita meterle 8 gramos a la paciente, o sea que usted necesita empujarle 16 pepas diarias. Los resultados de ese estudio fueron que los pacientes que tenían alteraciones ecográficas leves, si recuerdan la diapositiva en la que les mencionaba que había unas alteraciones ecográficas severas y otras unas alteraciones ecográficas leves o moderadas, en ese grupo de pacientes él utilizó el valaciclovir y mostró que había resultados positivos. Él esperaba para que se notara como la actividad, la eficiencia del medicamento, que 31 pacientes de 43 que estudió nacieran asintomáticos, y el estudio mostró que 34 de los 43 nacieron asintomáticos. Entonces digamos que tuvo unos buenos números. Pero así como en los estudios de Nigro, que eran demasiado buenos, a uno también le quedan dudas con esto, porque es que
El tratamiento en promedio fueron 89 días porque había que dar valaciclovir desde que se hizo el diagnóstico hasta el parto. Y el promedio de pacientes recibieron 89 días. Y que él tuvo una adherencia del 90%. Creo que la mayoría de nosotros aquí somos médicos y sabemos que para que una paciente se tome 16 pastas al día durante 90 días y que tenga una adherencia del 90%, uno como que no le cuadra. Usted le manda a la paciente 4 pastas de ampicilina durante 7 días y le aseguro que se queda con la mitad del sobre. Entonces, para que usted diga que la adherencia fue del 90%, de pronto no es tanto así. Finalmente, entonces, vamos a tener aquí unos puntos claves, que faltan 2 diapositivas para no hacerlos dormir más. El objetivo de esto es lograr concientizar a los profesionales de la necesidad de la búsqueda de la infección. Doctores, miren, les decía al principio, a mí particularmente, nadie se sentó a explicarme citomegalovirus, le toca a uno ir y buscarlo. En la universidad pocas veces le hablan a uno de esto. Y yo estoy aquí para tratar de llamarles la atención acerca de que esto existe y que realmente si lo buscan lo van a encontrar. Que hay opciones diagnósticas que están disponibles y que el diagnóstico fetal también lo podemos hacer mediante la amniocentesis y la prueba ideal es el estudio de PCR. Si yo tengo el diagnóstico de una infección materna, tengan en cuenta que el Megalotec puede ser una opción, la globulina hiperinmune, a dosis terapéutica o a dosis profiláctica según sea la necesidad de su paciente, o que también el valaciclovir puede llegar a tener alguna cabida. El caso es que la paciente que tenga el diagnóstico de una infección primaria debería recibir tratamiento, porque aunque todavía no tenga manifestaciones ecográficas, ese feto sí está en riesgo de adquirir la infección. Y el tratamiento ha mostrado resultados y mejoría tanto fetal, en la vida fetal, como en la parte neonatal. Finalmente, entonces, llévense a la casa que es una infección muy frecuente, pero muy poco buscada, que las consecuencias de esto no son menores. Como les decía, estamos hablando de sordera, estamos hablando de retardo neurológico, y eso realmente es una cosa bien, bien poderosa. Que tenemos opciones diagnósticas que ya sabemos cuáles son, que el Megalotec y el valaciclovir son las opciones terapéuticas, y que finalmente, por lo menos en cuanto a la globulina hiperinmune, en el 2018 va a salir un estudio que en últimas nos va a decir, aleatorizado y con todos los juguetes que nos gustan a los médicos, si esto realmente sirve o no. Pero mientras tanto, doctores, si están enfrente de una paciente, por favor no le cierren las puertas de decirle, no, es que no hay nada para hacer con su bebé, porque las opciones están. Si sirven o no sirven, sí, de acuerdo, o sea, va a encontrar estudios que digan que no, eso no sirve para nada, y va a encontrar otros estudios que dicen que eso es la panacea, pero esas son las opciones que hay. Y cuando usted se enfrenta a tener un bebé que puede quedar sordo, que puede quedar bobo, probablemente si uno fuera el papá de ese bebé le gustaría que se agotaran hasta los últimos recursos para tratar de mejorar ese pronóstico. Y eso era todo, muchísimas gracias.